CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos mis buenos amigos de Red Democrática, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa acá en la 89.1 FM, siempre transmitiendo para todo Costa Rica y por plataformas digitales en forma simultánea, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, Red Democrática, siempre retransmitiendo todo lo que estamos desarrollando acá en la emisora y que por supuesto pueden ver de forma simultánea y también posterior en el canal de YouTube de Red Democrática. Ese es el nombre, Red Democrática en YouTube, para que puedan ver ya 485 programas, el que ustedes gusten, el tema que más les apasiona, que más les interesa, que más pueden llevarlos a una realidad de lo que ustedes están generando y desarrollando. El día de hoy tenemos un programa muy especial, muy particular, porque queremos hacer una conciencia más vivencial de lo que otros países ahora están viviendo, producto de decisiones que tuvieron hace 2, 3 décadas y que en este momento los tienen en una realidad social, económica, política, democrática sumamente compleja. Hablamos de, por ejemplo, Venezuela, de, por ejemplo, Nicaragua. Y para eso, ¿qué mejor que el olfato, la pluma, el tono, el timbre de una persona que lo sabe porque no solo vivió los primeros momentos, sino que le ha seguido la pista a lo que en países está sucediendo y no quisiera que eso se reproduzca en países democráticos, tradicionalmente pacifistas, como por ejemplo Costa Rica, que es su casa, que es su hogar. Y por eso le damos a Juan Manuel Tirado Molina la muy cordial bienvenida. Nada más el teléfono, la rotación no se hizo, estás inclinado. Si puedes ajustarlo, por favor. Así está perfecto. Juan, bienvenido al programa que lo has acompañado durante ya más de 2 años y que es para nosotros siempre un honor y un placer tenerte por acá. Buenos días, don Jonathan, a usted, a toda su audiencia. Gracias por el honor y esa presentación que hizo, que me embarga de honor y además de responsabilidad de cumplir con todos los lindos epítetos que usted colocó sobre mi persona. Pero sí, hay países a los cuales no le he dejado seguir la pista, no solamente, como usted mismo dice, no solamente porque viví el proceso en Venezuela, sino que además yo soy economista, especialista en macroeconomía y sobre todo en finanzas públicas. Entonces le sigo muy de cerca la pista al comportamiento de otros países, la reproducción que tiene macroeconómicamente, las acciones públicas que toman los gobiernos y cómo eso afecta a la población al final, que es donde siempre tenemos que poner la lupa, que todas las políticas públicas impacten de una manera positiva a la población, que es la que te elige y a la cual sirves. Entonces ese es mi marco de referencia, don Jonathan. Y es que particularmente, Juan Manuel, ese elemento suyo es correcto, economista, macroeconómico, grandes organizaciones multilaterales, grandes sectores regionales le toman en cuenta su opinión, pero algo que hace la diferencia es que usted siempre ve el rostro humano detrás de las decisiones, detrás de lo que se hizo. Y por eso cuando lo contactamos le dijimos: Juan, queremos saber, después de 20 años de aquellas malas decisiones que no lo vieron venir, que decían, no vale, aquí no va a pasar. ¿Cómo Exacto. está viviendo Venezuela? ¿Cómo está ese no vale, no, aquí no va a pasar? Pasó. Sí llegó el coco y sí llegó el lobo y sí asustó. Sí, tal cual como usted mismo lo indica. Incluso hay un libro de Moisés Naín que acaba de escribir. Yo cada vez que hablo con usted pongo a Moisés Naín en la palestra, porque además fue mi profesor en el IESA, que es, digamos, como el INCAE en la zona centroamericana. Hay un libro que es ¿Por qué estamos como estamos? Mucha gente, igual que el lobo, la gente
decía, viene el lobo, y el lobo, y el pastor no creyó que el lobo venía. Pero incluso es algo más profundo que eso, porque aunque había las señales, y yo me vine de Venezuela ya en las primeras señales de un camino dictatorial y represivo que iba a tener el gobierno. Y esas señales, con el tiempo y con la información que hoy en día navega en redes, es más fácil verlas. El tiempo se ha acortado. Entonces, lo que decía, usted hacía referencia a ese no va a pasar, ese es Eduardo Urdaneta, que es un periodista venezolano que también se tuvo que ir de Venezuela perseguido por el régimen. Él decía lo que iba a pasar por lo que él estaba viendo en las calles. Él comienza uno de sus programas hablando de la transferencia de cubanos, que era algo que el gobierno de Chávez comenzó a recibir médicos cubanos a cambio de mandarle petróleo a Cuba. Pero eran médicos cubanos que el 80% de lo que eran simpatizantes del partido oficialista en Cuba, y que en realidad eran personajes del G2, que es un organismo de inteligencia de Cuba. Y yo le soy sincero, cuando yo vi los primeros médicos cubanos que llegaron, uno puede decir, ay, qué lindo, tenemos un faltante de médicos, esto lo van a cubrir por un tiempo, pero cuando usted llega a lo que hay en la medicatura, que es el sinónimo o el símil de un EVAIS local en Costa Rica, para que tengan una idea de la referencia, lo que te das cuenta que lo que habían enviado era poco menos que un asistente dental o un asistente médico, pero que su trabajo de inteligencia en la zona, de recabar información de quién vive dónde, cuántas personas por casa, quién tiene vehículo, y todo eso, pasárselo al gobierno venezolano y luego al gobierno de Cuba, te das cuenta que esto no era una labor humanitaria, ¿okay? Que esto tenía una labor más profunda, política y de control y de represión. Entonces, esas señales hay que empezar a reconocerlas. Y también hay que empezar a reconocer las señales de cuando un gobierno comienza a querer perpetuarse en el poder, porque son los que tienen el grial de la sabiduría en la mano. Sí, Chávez opinaba, y hay videos, esto lo pueden googlear, que él era el redentor del pueblo. ¿Okay? Y las hijas de Chávez hoy en día están en la lista de las mujeres más ricas del mundo. Entonces, ahí hay como una dicotomía. Igual pasa con los Castro. Usted ve las mansiones, los yates, la vida de lujo de los herederos de los Castro, que nunca trabajaron, ni siquiera vendieron por catálogo algún tipo de prenda de ropa, y del otro lado ves la riqueza que tienen. Entonces, ahí hay una dicotomía del trabajo para el pueblo, que estos líderes que hoy en día gobiernan en regímenes totalmente dictatoriales, totalmente represivos, pero que logran gobernar además con una masa de empresarios. Y no hay que olvidarse que se crea un vaso comunicante con los empresarios que van muriendo en el camino, como sus empresas o sus negocios, o van creciendo en el control con el régimen, porque tienen dos vías. Esta gente comienza a unirse a empresarios que lo empieza a apoyar en los primeros años. En la medida que la inmoralidad, los negocios sucios, las comisiones comienzan a ascender, algunos de estos empresarios que pagaron comisiones al principio, que al principio aceptaron al régimen sus cosas, dicen, no, tan grande no voy, algo tan profundo no me meto. Entonces el gobierno los va sacando, les quita las empresas, los saca los negocios, no le da más contratos, les quita todo lo que había cercano al aparato oficial, empieza a llamar a otros empresarios a decirle, no contrates con Jonathan, porque Jonathan ya no es del grupo. Entonces nace una nueva generación de empresarios que dicen, voy a ocupar el espacio que dejó Jonathan. Ese espacio me toca a mí. Pero el peaje de ocupar ese espacio, y ahí voy a empezar con el rostro humano, le empieza a pagar la sociedad. Porque cuando usted empieza a construir carreteras que tenían que tener 15 centímetros de espesor por 10 centímetros de espesor, y empieza a construir carreteras que valían 20 por 25 para poderle dejarle al régimen y sus colaboradores 5 o 6 millones, más la ganancia de cobrar 15 centímetros por hacerlo de 10, el que lo termina pagando es el hombre o la persona que va, el ciudadano que va en su carro, y que entonces hay baches más frecuentemente, la lluvia lava más rápido el asfalto, el Ministerio de Finanzas cada vez necesita más recursos para pagar autopistas que costaron 30 veces lo que tenía que haber costado. Entonces el deterioro empieza un camino que después de 6 años, es irreversible. Yo he tenido esta discusión a muerte, incluso con amigos venezolanos, que revertir eso tiene que pasar por procesos muy duros. Y aquí me voy entonces a los países que están intentando eliminar eso. Argentina es uno de ellos,
Y ya ha empezado a tener conflictos, sobre todo en las calles, porque cuando tú comienzas a parar eso, si cuando tú le dices a una constructora que cobraba 20 centímetros y construía 10, ya no vas, entonces la constructora dice, no, voy a votar los 5.000 empleados que tengo. Y le dice a los 5.000 empleados que es culpa tuya del gobierno. Nunca va a decir eso. Y además allí, los empleados se comen ese cuento. Ningún empleado sale diciendo, no, pero miren, es que la carretera que hicimos para tal sitio, que era de 15 o 20 centímetros, en realidad le pusimos 10, yo era el que ponía el asfalto. No, el empleado lo que empieza a pensar es, me quedé sin trabajo. Y como hay alguien a quien culpar porque me quedé sin trabajo, porque además él sabe que él cobraba también como si hubiera puesto el asfalto de 15, no de 10, le pagaban las horas extras en base a eso, que lo que llamamos en Venezuela era un bozal de arepa, ¿sí? Era como un bozal que se le pone al perro de arroz y frijoles, por hablar en términos costarricenses. Entonces, ese camino termina deteriorando la calidad de vida del ciudadano. ¿Por qué? Porque de alguna parte tú sacas la plata para pagar esa carretera que costó más y que no sirve y que en 2 años va a tener huecos. Entonces, en 2 años empieza a haber problemas de tráfico de vuelta, hay que reconstruir la carretera, vuelves a sangrar el erario público. ¿Por qué? Porque vuelves a contratar otra compañía que va a reparar la carretera, que va a costar otra vez plata, pero entonces, ¿en qué dejas de invertir? En lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Y es lo que dice el libro, el nuevo libro Moisés Naín, y yo lo escribí en una presentación que hice. ¿Qué es lo que no se ve? Educación. Y es un tema profundo a discutir. Sí. En Nicaragua no se construye una escuela hace más o menos 18 años y la población estudiantil ha crecido 2 veces y medio. ¿Sí? ¿Dónde la estás metiendo? No le estás dando educación. Sí. En Venezuela no se construyó un hospital hace 25 años. Y la población creció 4 veces y medio. ¿Dónde estás atendiendo a esa gente? ¿En qué hospitales? Si tenías una base hospitalaria hace 25 años para 25 millones de personas, hoy tienes 38 millones de personas con la misma base hospitalaria. Si en alguna parte hay un hueco. Y no me vengan a decir que es que ahora la gente esté más sana, porque eso no existe. ¿Sí? El índice de mejora de vida en Venezuela se deterioró un 18% en estos 20 y pico de años. Entonces, la población cada vez está más enferma o peor alimentada. Entonces, tienen menos educación y menos salud. Y eso te lleva a un punto que no se ve al principio y luego sus consecuencias se empiezan a ver, que es la seguridad ciudadana. Dejas de invertir en patrullas, dejas de invertir en radios, dejas de invertir en armas, dejas de invertir en personal. Y eso es, decía un profesor que yo tenía en macroeconomía, como tirar una piedra en un lago. Hoy cae la piedra y ves, pero la onda expansiva en seguridad tarda más o menos 14 meses en empezarse a notar. Así es. Y se nota en la ciudadanía de los deciles más bajos a los 18 meses. A los 22 meses, y esto es simplemente una línea, esto no lo digo yo, lo hice una línea de estudio, ¿ok? A los 22 meses ya usted tiene una crisis de criminalidad. ¿Cómo lo resolvió Venezuela? Muy fácil. Cuando llegaron a la crisis de criminalidad, a los 3 años y medio del gobierno de Hugo Chávez, contactaron a los jefes de las bandas, que es lo que hoy llaman el Tren de Aragua, ¿ok? Contactaron a los jefes de las bandas y le dijeron, miren señores, ya no podemos contra ustedes, negociemos. Y los jefes de las bandas se repartieron el país en 5 cuadrantes. Y entonces el gobierno les permitía en esos cuadrantes cierto nivel de impunidad. Por eso es como tener en la casa una cascabel. Usted la cascabel la puede cerrar en el cuarto, pero alguien va a abrir la puerta del cuarto en un momento y lo va a morder la cascabel. Eso fue lo que pasó. Entonces el gobierno, en un arreglo con los jefes de las bandas, decidió meterlos presos, cada uno en una cárcel en esos cuadrantes. Y desde la cárcel, estos tipos controlaban sus negocios ilícitos con permiso del gobierno. Estoy hablando de secuestro, robo, asalto a bancos. Se creó, y por eso llamaban Tren de Aragua, porque la cárcel más grande donde estaban los líderes que los llamaban pranes, los líderes lideraban desde la cárcel, valga la redundancia, su tren de negocio. Y por eso lo llamaron el Tren de Aragua. Entonces, Juan, dígame. no, que esa referencia histórica del Tren de Aragua viene a aclarar muchas dudas, porque ahora sale mucho a relucir que Estados Unidos capturó y deportó al Tren de Aragua
y la gente normalmente se imagina un tren que va hacia Estados Unidos. Y en realidad es el crimen organizado venezolano en su máxima expresión que está ya carcomiendo países hacia el norte hasta llegar a Estados Unidos. Es que se convirtió en una franquicia. El gobierno venezolano, sí, sigamos con el símil de la gota de agua, ¿okay? Sí. Rebasó, como el gobierno no invertía en seguridad, no había patrullas, no había helicópteros, no había aviones, no había radios, ¿ok? Los policías no podían salir a pelearse con las bandas porque no tenían chalecos, los chalecos tenían las láminas de Kevlar súper vencidas. Entonces, ¿qué hacían? Pactaron. Entonces llegamos a eso. ¿Cómo se quedó atender agua? En una cárcel que tenga agua, había 2 pranes, pueden buscarlo en Google, que significa PRAN, P-R-A-N. Es una figura que nace en Venezuela, que es el líder de una banda delictiva que delinque desde adentro de la cárcel. ¿Ok? Y pueden buscar Tocorón si quieren, o un par más de cárceles en Venezuela para que vean las fiestas que se hacían allá adentro. Entonces, ese tren empieza a delinquir desde las cárceles. Pero se dan cuenta que hay muchos venezolanos que empezó a emigrar de Venezuela hacia Perú. Ahí comienza el tema. Hacia Perú, hacia Colombia y hacia Ecuador. Entonces, el Tren de Aragua, con el permiso del gobierno venezolano, organiza una exportación de la franquicia. Entonces, lanza en ese mismo fluir de gente emigrando, incluye gente del Tren de Aragua, perfectamente organizado, que entonces son controlados desde las cárceles venezolanas y montan ese mismo esquema de negocio en Colombia, en Ecuador, y lo fueron exportando. Llega un momento de esa exportación que los gobiernos serios, que tienen gente seria en sus organismos de inteligencia, se dan cuenta de este efecto. El primero que los golpes fue Perú. Perú ubicó rapidito a los representantes del Tren de Aragua en Perú y empezó a darle golpes. Les allanaba las casas, les quitó los centros de prostitución, las exportaciones de carros robados, porque entonces hizo un negocio. Se robaban carros en Venezuela que terminaban en Perú y se robaban carros en Perú que terminaban en Venezuela. Y para que un carro recorra todos esos países, alguna complicidad de algún gobierno tiene que haber en el medio. ¿Ok? Entonces comenzó el gobierno de Perú, luego el gobierno de Perú se contacta con el gobierno de Ecuador y comienzan a cerrar fronteras. Las fronteras no se cierran porque los países no quieran el inmigrante. Las fronteras se cierran porque en el grupo inmigrante viene la gente del Tren de Aragua y lo empiezan a frenar. Entonces el Tren de Aragua decide que esa zona era muy conflictiva para ellos. Pero ojo, una ala del Tren de Aragua es la que en Chile mata a un capitán del ejército venezolano que era opositor de Chávez. Lo secuestran en su apartamento, lo matan, lo entierran, la policía chilena los descubre, los persigue y ¿sabe dónde está esa gente refugiada? En Venezuela. ¿Ok? Entonces, el Tren de Aragua descubre que ya no puede seguir viajando y ¿qué hace? Cambia el norte, empieza a viajar hacia Estados Unidos. En Costa Rica no tienen fuerza, no logran quedarse aquí agarraron a 2 que rápidamente lo sacaron y siguieron. Hacen nido en Nicaragua. No hacen nido en El Salvador, hacen nido en Nicaragua. Y desde ahí empiezan a traer su gente, parte de sus equipos, de Venezuela a Nicaragua, de Nicaragua a Honduras, y comienzan a subir hacia Estados Unidos. Se juntan con 2 bandas narcos que hay en México y logran llegar a Estados Unidos. En Estados Unidos, volvemos a hablar de fuerzas de inteligencia serias, los descubren, los empiezan a rastrear, ¿ok? De esos 230 y pico, no todos son de Tren de Aragua. De acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos, hay como 78 que eran gente normal, que estaban en unos refugios y aprovecharon, el gobierno americano aprovechó la ola de recolección y los metió y se los trajo y se los mandó a El Salvador. El que hizo el negocio fue El Salvador. Le van a pagar $25,000 mensuales por tenerlos ahí, más todos los gastos del SECOT 2 y le van a construir una cárcel nueva. Todo pagado por Estados Unidos, con tal que recibiera al Tren de Aragua y a la segunda ola que viene, que son islamistas y un par de cosas más que están en Guantánamo. Entonces, volviendo al tema de esos países, Venezuela, Nicaragua, hacia donde iba Argentina, ¿okay? Hacia donde está girando un poco Colombia, empiezan a tomar el gobierno empieza a tomar medidas populistas porque ya no hay que hacer, ¿sí? Ya no hay seguridad, entonces se pega a las bandas delictivas. Ya no hay seguro social que cubra la salud. Ok, entonces empezamos, ¿qué hacemos? Bueno, entonces no le demos agua a la gente, no le demos luz, empecemos a cortar la posibilidad que la gente salga para que la gente no tenga posibilidad de ir a reclamar lo que no tiene. Juan, hay un segundo, porque
normalmente cuando se dan cambios políticos y asume una nueva generación, por así decirlo, política y toma el poder, lo hace con un plan y con una visión. A veces es quitar a las argollas, a veces es generar, pero siempre es con un propósito. En estos casos, por ejemplo, Venezuela, que es el que más conoces a profundidad, el, ¿esa hoja de ruta fue transparente o siempre fue una mentira para el pueblo? El pueblo siempre creyó algo que nunca fue. Son dos cosas. El plan existe. Sí, ellos toman el gobierno para nunca irse. Toman el gobierno para hacerse millonario. Al final terminan siendo ladrones, como cualquier ladrón que se roba un lápiz en una librería. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un lápiz mucho más grande que se roba, porque aquí hacen que la gente se muera de hambre, o se muera porque no tiene salud, o que lo maten con una ametralladora en la calle. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Cuando usted se roba un lápiz en una librería, quizá le cause un déficit financiero al dueño de la librería. El robo y saqueo que hacen de los países estos gobernantes es que lanzan a la muerte al mínimo al 20% de su población y lanzan a la generación de relevo a lo que hoy en día es la generación de relevo en Cuba. Es una generación muerta que no tiene ninguna posibilidad de avanzar ni social, ni cultural, ni financieramente. Entonces, ese es el plan que tienen. Ellos tienen un plan elaborado. Yo siempre he discutido con algunos de los muy conocidos porque dicen que yo hablo de un plan y que ellos no, el plan se va armando en el camino. No, ellos tienen un plan, que es quedarme en el poder. El plan es perpetuarme. Entonces, una vez que yo tengo ese plan, empiezo a buscar con quiénes puedo pegarme en ese plan de perpetuarme en el poder. Entonces, eso por aquí. Pero al pueblo, al que va a votar por mí, nunca le digo eso. Al pueblo siempre le digo, búsquese cualquier video de Hugo Chávez, ¿ok? Hugo Chávez dijo que a él la oligarquía lo quería matar. Hugo Chávez siempre dijo, y lo cual que lo dice Maduro, que Maduro incluso se inventó un atentado un día con unos drones que fue una ridiculez, y no se abrió ni siquiera el paraguas de protección que habían comprado para protegerlo. Llegan a ese nivel de ridiculez, ¿ok? ¿Por qué? Porque con eso le dicen a la gente que confía en un líder, porque uno como ser humano siempre sigue al que sabe, al que te dice que puede ayudarte y que es un líder natural. Entonces tú sigues al líder natural que te dice, mira, tú no tienes hospitales por culpa de, allá se llamaban oligarcas, por culpa de los oligarcas, o lo que decía Ortega, aquí no hay hospitales porque todos los burgueses alineados se robaron la plata. Ajá, entonces tú sales y votas por Ortega o votas por Chávez, Hugo Chávez en este caso, porque él me va a dar el hospital, cosa que no sucede jamás. Jamás, una vez que lleguen al poder, te van a decir por 5 años, eso es una línea, por 5 años te van a decir que no pueden hacer nada porque están reparando lo mal que dejó el otro por 15, 20, 50, ellos le ponen el número de años que tú quieras. Imagínense que en nuestro caso, Hugo Chávez decía que era culpa de Bolívar, de los que mataron a Bolívar. Chávez mandó a exhumar el cadáver de Bolívar porque él decía que ahí iba a encontrar la prueba de que a Bolívar lo había envenenado la oligarquía que estaba gobernando en Venezuela. ¿Okay? Entonces, mire el parón de tiempo que metió Chávez en el medio. ¿Okay? Y eso lo pueden buscar en Google, aquel que quiera verificar que lo que estoy diciendo no es un resentimiento ideológico. ¿Okay? Entonces, el plan es, me quedo, porque yo soy el único que puede sacar esto adelante. Pero en realidad soy el único que puede sacar esto adelante porque quiero el poder en sí mismo, porque quiero disfrutar de las mieles que tiene ese poder. Aviones de lujo, carros de lujo, lujuria de lujo, y ahí empieza todo eso en tu cabeza, ¿ok? Y le estoy diciendo al pueblo que voy a sacarlo de ahí. Pasan 5 años, no pasó nada. Los hospitales no se construyeron, inauguré 2 o 3 carreteras que ya habían dejado los oligarcas haciéndose, y así voy. Entonces en 5 años le digo, tengo que quedarme de vuelta para poder hacer ahora lo que no puedo hacer en 5 porque los oligarcas no me lo permitieron. Entonces ahora me quedo, dándote totalmente el proceso de Hugo Chávez. Va a elecciones nuevas. Viene un candidato opositor al que meten preso, al que le allanan la casa, al que le hacen las 1.500. El opositor gana. Yo desconozco las elecciones porque digo que el Consejo Nacional Electoral estaba vendido a los oligarcas. Entonces, desconozco las elecciones y voy de vuelta con un referéndum
para sacar del gobierno al que ganó, que nunca lo dejó tomar poder. Entonces, un mes después, como el tipo nunca logró llegar a tomar el poder, digo, usted ya no es presidente porque usted nunca vino a tomar el poder. Entonces, yo ahora me elijo de vuelta. Este tiempo que pasó en que discutíamos si usted era o no era, me lo tomo como un tiempo perdido. Entonces, mi gobierno comienza el año que viene. Entonces, lleve de 5 a 6 años el mandato de un solo viaje. Y vuelve a empezar. Ese año que perdí peleando con el candidato de oposición no me permitió hacer las carreteras, los hospitales, las escuelas, los colegios, todo lo que tenía que hacer, ni las patrullas ni nada. Los oligarcas se robaron todas las patrullas, así que no hay cómo repararlas. Los oligarcas, y ahí me tiro 5 años más, ya pasaron 10. ¿Ok? Pero en esos 10 años, el muchacho que tenía apéndice, un dolor de apéndice, hace 8, ya se murió de apéndice, porque no hubo cómo operarlo. Ya el chico que iba a entrar al colegio que entra es un colegio que tiene una foto de Chávez a la entrada, que es el único colegio o escuela que hay en ese barrio para 2.000 o 3.000 muchachos, que se construyó para 800. Entonces, en un aula escolar, usted tiene 45 alumnos por salón, para que tenga una idea. Y cero conexión a internet. ¿Ok? Y así va. Ortega está haciendo lo mismo. Ecuador se salvó, y que Ecuador ahora, en menos de un mes, va a elecciones de vuelta. Con el peligro de volver a estar ahí. Exactamente, porque Correa, la masa votante descubrió muy rápido lo que estaba pasando. Y los políticos descubrieron muy rápido hacia dónde iban, porque los políticos tienen que entender que pelear contra un populista no es lo mismo que pelear con un político tradicional. Los tipos mienten, no tienen ningún tipo de moral, se van a aliar con cualquiera para cualquier cosa. El mejor caso es Putin. Si Putin dijo hace 4 años que Ucrania era su salvación del mejor aliado en los negocios rusos, un año después la estaba invadiendo. Entonces, cualquiera que se termine aliando con ellos es parte del juego. Exactamente. Juan, ¿y cómo es la vida un día normal hoy en día en Venezuela después de todo lo que estás contando de este proceso de carencia en vivienda, en salud, en educación, en seguridad? ¿Cómo es la vida hoy allá Hay en dos Venezuela? niveles. ¿Cuánto se vive? En Venezuela hay 2 niveles de vida, y esto es una discusión también que tengo con algunos venezolanos. En Venezuela hay 2 niveles de vida. El que está de alguna manera relacionado con el gobierno, si toda empresa, y no me importa que me escuchen los empresarios, toda empresa que hoy por hoy tiene negocio en Venezuela es porque está negociando con el régimen alguna prebenda para el régimen. Algo renegociaste con el régimen. Entonces el régimen te permite quedarte, te permite que sigas negociando porque te conviertes en un socio por definición del régimen. ¿Okay? Entonces, la gente que está pegada ahí, nosotros le llamamos los boliburgueses, porque son los que en la revolución bolivariana se pegaron al régimen, viven, usted ve en Caracas Ferraris, Maseratis, hay aeropuertos privados con aviones, hay 2 o 3 bancos que no paran de capitalizarse, hay banqueros que han comprado bancos fuera de Venezuela de la cantidad de plata que hacen, pero toda esa masa está allá arriba. De ahí para abajo hay gente que compra pan una vez a la semana, por los que pueden comprar pan le ponen un número en el brazo, que puede ser el número 74 porque solamente hay 80 panes hoy. Hay ciudades de Venezuela donde tienen un apagón cada 2 días y programado. Lo bueno es que ahora lo programan. Te envían un mensaje de texto que dice, en la ciudad de Coro, que es una ciudad que tiene el Estado Falcón, no va a haber electricidad de 8 de la mañana a 4 de la tarde, martes, jueves y domingos. Entonces, ya usted sabe, y la gente se va acostumbrando a ese modo de vida. Se crearon rutas marginales de transporte porque no hay autobuses. Entonces usted llega a una ciudad y lo que ve son unos jeeps, unas camionetas que le han puesto asientos como banquitos de madera para que la gente pueda ir de un lugar a otro porque ya no hay líneas de autobuses. Las líneas de autobuses que hacen las carreteras largas generalmente viajan o escoltados o con gente armada dentro del autobús. Y así va sucediendo el país. Usted llega a los aeropuertos de Venezuela y ve los cementerios de aviones de líneas aéreas que han ido quebrando porque el gobierno, si el dueño de la línea aérea no contribuye de alguna manera con el régimen, le quitan la licencia, no le permiten importar repuestos, le quitan el número de vuelos, no le permite que los pilotos se monten. Entonces, así va el país. ¿Sí? El que logra tener un salario fijo,
logra cubrir más o menos sus necesidades. El gobierno reparte unas bolsas que se llaman bolsas CLAP, que es una bolsa que se le reparte a toda la gente que de acuerdo al gobierno la necesita, que lleva una lata de aceite de 150 mililitros, ojo, una bolsa de azúcar, una bolsa de frijoles, una bolsa de café y creo que es salsa de tomate y espagueti. Creo que eso es lo que lleva. Cada tanto rotan uno de esos productos. Casi todo viene de Irak, de Irán y algunos de México. Casi todos tienen fecha de vencimiento o del día que se entrega o muy cercana, lo cual quiere decir que se compraron con un gran descuento porque es lo que estaba por vencerse en los almacenes donde lo tenía. ¿Okay? De ahí es que Alex Saab, el venezolano que atrapan en Cabo Verde, era el negociador del gobierno para las compras de los. Imagínate que el que negocia las compras de las bolsas CLAP porque bueno, ahora está en Venezuela de vuelta porque lo intercambiaron por unos presos americanos, tenía 3 aviones, cada uno valorado más o menos en $20 millones. ¿Okay? Y él lo único que hacía era negociar por cuenta del gobierno la compra de las bolsas CLAP. Entonces, así que esos gobiernos van sobreviviendo, van juntándose con empresarios que cada día los apoyan, logran lavarse la cara porque fueron elegidos teóricamente, democráticamente. Hay gente que los sigue invitando a algunos foros, por eso Chávez creó el Foro del Alba, el Foro del Sur, porque ellos iban creando foros donde podían legitimarse. ¿Okay? Y la gente le sigue dando pelota. Sí. Yo se lo decía a la gente que trabajaba con María Corina y con El Mundo, no, que nos van a reconocer, sí, pero mientras ese país que dice que te va a reconocer invite al canciller, al embajador o al representante del gobierno de Venezuela a algo, en realidad no te están legitimando, lo que están es jugando a dos bandas. Sí, no se pelean contigo porque tú eres muy demócrata y quizás eso me da mi rédito para conseguir algún tipo de ayuda internacional. Pero de este lado, tampoco me peleo con Venezuela porque mira, tengo esto y este interés con el país, como pasa con Nicaragua, como pasa con Honduras, como pasaba con los Kirchner. ¿Okay? En Argentina se armaban mítines donde iba un representante del gobierno venezolano a hablar en pro del gobierno kirchnerista. Entonces, esas son las cosas que hacen que esos gobiernos se vayan quedando. Siempre hay empresarios atrás, no se van a ir nunca. Hay que tener claro que un populista no se va, una vez que gana, solamente lo saca el gobierno por 2 vías. Como lo hizo Milei en Argentina o por las armas. Porque hay que acordarse, a mí hay gente que me dice, pero en San Salvador pasó lo mismo. No. En San Salvador existían las bases democráticas. Lo que había instalado era un gobierno de izquierda que facilitaba a las maras y a las pandillas los trabajos, igual por la misma crisis de seguridad, tuvo que aliarse con ellos para poder sobrevivir, ¿ok? Y lo que hizo el gobierno Bukele, el primer gobierno de Nayib Bukele, fue, cuando él fue alcalde de Pequeño Yucatán, luego alcalde de El Salvador, fue identificar que había un proceso democrático que se podía seguir, porque las bases democráticas, las instituciones todavía existían. Entonces, él se valió de esas instituciones para hacer un partido político que lo llevó a la presidencia. ¿Ok? Pero existía la base democrática. En países como Venezuela, como Nicaragua, y como pretendían hacer con Argentina, con los cambios que querían hacer los Kirchner a nivel de constitución, fue los países donde no se logra hacer ese cambio. ¿Por qué se logra hacer en Argentina? Porque justamente Patricia Bullrich ve que si Milei no gana, los cambios que los Kirchner iban a hacer en la Constitución los iban a atornillar. Ya tenían 15 años en el poder, los iban a atornillar en el poder, no iban a salir más nunca. Entonces ahí es cuando ella decide quitarse el ego, cosa que uno tiene que hacer de vez en cuando, en pos, lo que usted decía al principio de esta conversación, en pos del pueblo, en pos de la sociedad que yo quiero heredarle, dejar un legado democrático de salud, de seguridad y educación. Entonces Patricia se sacrifica, le entrega sus votos a Milei para parar a los Kirchner. La unión de ellos dos fue un frente contra los Kirchner a favor del desarrollo del país. Eso es. Juan, el otro grupo de venezolanos, ya hablaste del grupo oligarca o el grupo empresarial o el grupo que está más cercano. El otro grupo, quizá podrías la realidad del día a día ilustrarla con mayor profundidad si fuera posible. Bueno, en Venezuela hay empresarios, muy pocos, ¿ok? Los que no han perdido sus negocios, le quitaron la finca o tuvieron que vendérsela, o los que logran sobrevivir, logran eso, sobrevivir. ¿Cómo hacen? Bueno, van a importar un contenedor de arroz y ya saben que ese contenedor tiene 7 impuestos diferentes
que ese camión va a tener que pasar por 8 alcabalas para poder llegar a la planta de ellos y todos esos costos se los clavan al precio final del consumidor. Pero como no hay productos en la venta, porque las importaciones se han restringido por la devaluación masiva que hubo, entonces, ¿qué haces? Todo lo que tú pongas en los mercados de Venezuela se vende. ¿Por qué se vende? Primero, la gasolina vale 2 centavos de dólar el litro, porque es totalmente subsidiada por el Estado. ¿Por qué? Porque la gasolina es uno de las gasolinas que puede encender un estallido social, y eso pasó en el 92 y pasó en el 94. Los estallidos sociales se dan cuando tú aumentas la gasolina, porque eso aumenta toda la línea de precios de consumo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Le permite a algunos empresarios chiquitos, sobre todo en el interior del país, que tengan sus negocios. Generalmente ahí hay que meterse en eso, alcabalas que donde hay que pagar un peaje no formal, ¿ok? Para que el arroz llegue a tu planta y tú puedas embolsarlo y sacarlo a la calle. Si tienes una productora de arroz y tu propio campo de arroz, igual. Del campo de tuyo arroz a tu planta hay alcabalas donde tienes que pagar un impuesto no formal para que tu arroz llegue, tú puedas embolsarlo y venderlo al consumidor final. Pero en Venezuela puede pasar que tú estés vendiendo en un supermercado y llegue hoy una inspección de lo que sería defensor de los habitantes o de precios de aquí sería del MEC y digan, mire, este pote de arroz que usted vende en 1.200 bolívares no puede costar más de 80, no 800, 80. Hoy se vende todo 80. La gente se mete en el automercado y se lleva todo lo que pueda 80. Y tú lloras. ¿Cuál es el salario mínimo en Venezuela? En este momento estaba como en $75, el mejor de todos, mensuales. Mensuales. Y ahí con eso tienen que pagar lo que puedan. Nada. Entonces todo el mundo tiene negocios informales. Es más, ahora hay call centers fuera de Venezuela, contratando gente en Venezuela y pagarle a esa gente, porque ahora todos los bancos en Venezuela tienen un mecanismo para recibir dólares y entregar bolívares. Ya el dólar en Venezuela es casi una moneda de circulación nacional, de facto. ¿Okay? Entonces, toda esa gente lo que hace es que trabaja en call centers desde Venezuela para poder recibir pagos extra. Entonces, en Venezuela, el mercado negro en Venezuela es de todo lo que usted quiera, de todo. Es más, la gente tiene temor de dejar sus carros estacionados en la calle porque le roban la batería, que se vende en el mercado negro por 3 veces lo que vale la batería en una tienda de baterías de carro. ¿Okay? Entonces, en Venezuela es uno de los pocos países del mundo que yo conozca donde te venden seguros para la batería, ¿sí? Unos pernos que se le colocan a la batería por arriba con unos candados de acero para que no se roben tu batería. Y a la tapa del motor te venden 2 seguros de acero que se le ponen a la tapa del motor para que no te la tapa del motor y no te rompan la tapa del bolsito de la batería. Juan, aquella historia que empezó hace 20 y tantos años, 25 años ya, y que empezó con el no vale, hoy Ajá. ese no vale en Argentina se duele. Mira, en Argentina, como te decía al principio, lo lograron frenar con el cambio de Milei. Milei logró, y ahí yo creo que tanto Macri como Patricia Bullrich en su momento tuvieron una epifanía y apoyaron a Milei. Porque si bien en Argentina no pudieron hacer la infiltración cubana que ellos querían, hicieron la infiltración venezolana, eso sí lo lograron. Pero en la parada que hubo, hay que irse al caso de Guido Antonini Wilson, aquellos que quieran ver un poco de historia para no fastidiarlo, cómo se financiaban las campañas de Cristina y de Néstor Kirchner con plata que viajaba en aviones venezolanos y llegaba a los aeropuertos argentinos en plata que iba en maletines. Pueden buscarlo en Google, busquen Guido Antonini Wilson, ahí pueden enterarse todo. Y si no quieren eso, bajen más y busquen Tuerto Andrade, ahí van a conseguir el resto de la historia. Entonces, esto logró frenar eso. En Argentina mataron a un fiscal que estaba investigando a la presidenta. El apellido es Nisman del fiscal, para aquellos que quieran revisar el tema. Entonces, ¿qué logra esta transición con Milei? Por eso es que están tratando de que no sobreviva el gobierno de Milei. Esto no es un tema de política monetaria. No es ideológico, ni ideológico, es un tema de ladrones. Si los ladrones que se fueron de poder en Argentina no quieren que Milei o alguien como Milei, Bullrich, Macri o cualquiera siga en el gobierno para las próximas elecciones, porque saben que entonces ellos ya no volverían, porque el populista puede aguantar 10 años fuera del poder, pero en cuanto tú das respuestas sociales, el populista sabe que ya no puede volver porque no tiene la excusa para volver. ¿Okay? No hay manera que haga tracción para volver. Entonces, eso es lo que están tratando ellos, de desprestigiar de una manera
Por eso es que hay que tener tanto cuidado cuando uno es gobierno después de un gobierno populista, porque el populismo está como un francotirador, esperando que tú resbales para amplificar tu resbalón. Fíjense que el gobierno X de Milei sacó de la planilla del Estado más o menos, en la primera sacada fueron 8,000 personas, llamaban los ñoquis, que eran personas que estaban adscritas a ministerios, pero que no tenían un cargo definido. Y que cuando les preguntaban dónde queda su oficina, no tenían oficina en ningún ministerio. Entonces, por eso llamaron ñoqui, porque el ñoqui es como una papa, no sirve para nada. Más que para como los comerse niños, ni trabajan, ni estudian, ni nada. Exactamente, entonces empezaron a limpiar con los ñoquis. Y luego llegaron a organizaciones que pagaba el Estado a través de ministerios, a través de un montón de cosas, que pagaban cosas que no tenían, pagaban comedores escolares que no existían. Entonces, cuando empezaron a revisar los comedores escolares, ¿cuántos niñitos recibe usted? No, bueno, creo que 10, ¿dónde está el control? ¿Cómo están los nombres? Número de cédula. Entonces, levantaron un sistema informático que se había comprado en la época de Macri, en realidad en la época de Menem. Ya lo habían tumbado una vez, Macri lo había puesto de vuelta, lo habían tumbado de vuelta, que es un control centralizado por número de DNI, que es número de cédula, de las ayudas sociales. Las ayudas sociales están centralizadas. Imagínate que el Ministerio del Trabajo tenía subsidios que pagaba a gente desempleada y la ministra del Trabajo frenó los subsidios. Digamos que fue muy drástica la decisión, pero digamos que es lo que tuvieron. No le damos plata a más nadie porque no tenemos cómo saber a quién le estamos dando plata. El que en realidad necesite subsidio, aquí está la página del ministerio, ponga su DNI ahí y nosotros chequearemos si usted... Empezamos de cero. Entregaban como 25,000 subsidios al mes, bajaron como a 4,000 y pico. Entonces, esa limpieza, que tarda como 2 o 3 años en hacerse, tú tienes que hacerla muy fino, pero tú tienes que portar, como dice la Biblia, no solamente tienes que hacerlo, sino que tienes que parecerlo, porque cualquier desliz del gobierno, cualquiera, con el tema de la libra de Milei, lo están haciendo picadillos, y no es por la libra en sí, es porque es un golpe de ariete al que me sacó el poder y a donde yo quiero volver para seguir robando. ¿Okay? Ellos no quieren volver para la escuela a la gente, ellos quieren volver para seguir robando. Más nada que eso. ¿Okay? Eso es. Juan, cuando hablas de una línea que se puede ver en la línea de tiempo, valga la redundancia, es claro que al final de cuentas la persona, el ciudadano, el habitante no es prioridad, no es fundamental, simplemente es utilizable para mantenerse ahí siempre y cuando yo pueda convencerte de que estás así por culpa de otro. Es el medio, tú eres el medio. Es el medio. Tú eres el medio. En América Latina se sigue reproduciendo ese modelo de populismo, ese modelo de utilizar a la sociedad, al habitante, para poder hacer mala política. Mira, no solamente en América Latina, es de Estados Unidos hasta Argentina. Y te voy a dar mi teoría del por qué. Porque nos hemos acostumbrado a hacer planes de corto plazo. Entonces, Europa, que pasó por guerras, ¿okay? Sabe que sus planes, como el Plan Marshall, por ejemplo, en Alemania, sus planes son a 10 o a 15 años. Entonces, no importa quién llegue al poder, las exclusas en Holanda se iban a hacer, no importa quién fue el primer ministro. Así es. ¿Okay? Alemania, el Plan Marshall terminaba hace 2 años la prohibición de que Alemania construyera o fabricara insumos militares. En el 2019, Alemania comenzó a preparar a los industriales y en las carreras técnicas en las universidades al personal que iba a necesitar en el 24 cuando las plantas de fabricación de implementos militares arrancaran. Y no importaba el gobierno que tuviera. Eso estaba en el plan estructurado de desarrollo de la nación. Usted va a Suiza y en Suiza usted dice, este tren, ¿cuándo llegó aquí? Este tren llegó aquí hace 25 años, pero la ruta nueva que sale de aquí y va a llegar no sé dónde va a estar lista en 28 años. Porque están construyendo los hoteles, la vía, los puentes, el helipuerto, capacitando a los maquinistas. Entonces, el día que la vía de tren está lista, ponen el tren, arranca y está como si hubiera estado toda la vida. Porque su planificación va más allá
del gobierno en el poder. ¿Cuál es la crisis que ha pasado en España y que está pasando en Portugal? Que los gobiernos que llegaron hicieron planes de corto plazo. Y el país está acostumbrado a planes de largo plazo. Entonces, el plan de corto plazo se estrelló junto a una sociedad. ¿Qué fue lo que pasó con Adana? Las inundaciones en España ocurren porque el gobierno, en un método cortoplacista, elimina diques y cambia la infraestructura sin la continuidad de otras cosas. Cuando vino la primera inundación, se llevó todo lo que había. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene países que hacen proyecciones a largo plazo, le quitas a ese populista la posibilidad de decir es culpa de otro. Porque cuando él llegó, el puente se había comenzado a construir hace 5 años. Y cuando él llegó, al puente quedan 3. No importa que él cambie el ministro de Transporte, que cambie el ministro de Comunicación. Al ministro que él le quiera cambiar, el puente se va a terminar en 3 años más. Y lo va a inaugurar el que esté. Entonces, en esa línea de tiempo, esos países, usted los ve que se siguen desarrollando. En China usted tiene que van a construir una planta solar en Xiongban. Ajá. En el 2030. Porque hoy comienzan a construir la carretera por donde va a pasar los camiones que van a llevar los paneles solares. Empiezan a construir los postes que van a activar la luz. Entonces, cuando el panel solar está listo en la fábrica, ya está la carretera, los postes, las casas, los chinitos que lo van a instalar. ¿Ok? Usted va a Singapur. En Singapur, todo lo que se genera ya tiene los empleos que necesita. Y si ya crearon la necesidad de empleo y los empleos que necesitan para cubrir esa necesidad de empleo. Entonces hace match, porque los planes de Singapur, el plan más corto es a 8 años. Entonces, Juan, para ir terminando en estos 5 minutos y haciendo referencia y analogía con lo que estás diciendo del largo plazo y del corto plazo, no quisiera irme sin una referencia hacia Costa Rica, porque tradicionalmente el tico políticamente es cortoplacista. Cada gobierno que llega hace borrón y cuenta nueva, quita cualquier programa que esté en el horizonte, que se haya usado, y empieza nuevos bocetos. Tenemos por cultura política errada caldo de cultivo para poder caer en procesos tan negativos como llegó Venezuela, porque escuchándote hablar de rezagos en educación, en seguridad, en salud, en vivienda, se me eriza la piel, por no decir que me preocupa mucho el que estemos cayendo por indolencia en problemas que a futuro nos va a poder doler y muchísimo en la democracia del país. Mira, quedando un año para las elecciones, el gobierno que gane o el partido que gane en el 2026 va a tener la maravillosa oportunidad de estructurar un país a mediano y largo plazo. Yo escuchaba el otro día al ministro de Hacienda hablando de lo que él quisiera hacer con la curva de la deuda, que es bajarla en el mediano y el largo plazo, y me encantó que los dos tuviéramos esa misma referencia de hacer cosas a mediano y a largo plazo y no en el corto plazo de los 4 años de gobierno. Claro. ¿Okay? Porque el gobierno que gane en el 26 va a tener la oportunidad de recibir un país fiscalmente robusto, con grandes rezagos en muchas áreas, pero entonces tú siempre puedes crecer en el rezago. Entonces, tu mejor opción es de hoy, tú como partido, de hoy, que estamos en marzo, a mayo del 26, hacer un plan de gobierno sabiendo los rezagos que va a haber en el 26. Y ahí pongo hago la sinopsis con Bukele. Bukele hizo por un año el plan de gobierno por si él llegaba a gobernar, ¿dónde estaban las falencias? Por eso fue tan rápido. Porque cuando él llegó, él no tuvo que ir a ver qué hacía. Él dijo, ok, ya gané y esto es lo que falta. Bibliotecas, carreteras, hospitales, centros penitenciarios, conexión a internet. ¿Ok? Y se puso objetivos francos en los primeros 2 años. Porque tú en 2 años tienes que construir un país para que en los siguientes 2 años la generación de votantes y la generación de la sociedad civil disfrute, vea el resultado y diga, este es el camino. Ahora apoyemos quien quiere construir en 5, en 6, en 8.
Y esa es la ventaja que va a tener el gobierno que gane el 26 y puede copiarse no del modelo Bukele. No estoy diciendo que se copie del modelo Bukele. Lo que estoy diciendo es que se copie del modelo gestión de gobierno, que es llegar ahí. Aunque, si usted dice, por ejemplo, mira, que faltan, no sé, 900 escuelas, ok. Pero es que de aquí a mayo el año que viene puede que falten 500 nada más. No me importa, yo hago el plan para 900. Voy a quedar mejor si solamente tengo que atender 500. Pero llegar ahí, sin ese plan, voy a tardar 2 años en tener el plan. En cambio, si yo llego ahí, usted se acuerda, don Jonathan, y quizás va a hacer una referencia a nuestro trabajo, a nuestras famosas líneas en la pizarra, ¿ok? A nuestro famoso esquema de deuda. Era el día que tomabas el gobierno o el día que llegabas a la diputación, era pedirle a la multilateral esto, pedirle a OCDE esto. Entonces, por eso nuestra operación era tan quirúrgica. Sí. Porque cuando fuimos a discutir seguro de depósito, teníamos una hoja de ruta. Que por eso que felicitaron a la comisión que se creó para eso, porque la comisión tenía una hoja de ruta. Esto es lo que quiero, puntualmente. Los que llegaban a ver, es que ¿qué vamos a hacer? Es que yo creo que los guardacostas, tendríamos 2 años para estudiarlo, quedaban fuera del paquete. Porque pierdes tiempo en construir la solución con la cual debiste llegar aquí. ¿Sí? Llegas con la idea, esto es lo que quiero solucionar. ¿Qué hacemos? No, mire, ¿qué es lo que hay que solucionar? ¿Cuántas matas que hay que sembrar? ¿14 o 15? Bueno, empecemos a contar el espacio, a ver si caben 14, si caben 15, ¿de dónde vamos a traer las matas? ¿Cómo? No, viejo. Por eso, hay una oportunidad maravillosa. Yo soy muy optimista. Hay una oportunidad maravillosa en el 2026. Los partidos políticos, tanto el gobernante como el que quiera gobernar, tienen en el 2026. Juan, y tenemos un elemento positivo, y es que Costa Rica es el país más diagnosticado. Sabemos muy bien lo que falta y sabemos bien dónde falta. La OCDE y el Banco Mundial acaban de entregar los estudios sobre el país. Los dos. El más extenso, el de la OCDE, son como 200 y pico páginas. Pero ahí uno tiene para hacer un plan de gobierno. Feliz de la vida. Sin quemarse mucho las pestañas. Un plan de gobierno ejecutable. Sí. No fantasioso, ejecutable. Juan, te agradezco por esta hora de reflexión y de vivencias de cómo está Venezuela, cómo está Argentina, cómo está Cuba, Nicaragua y cómo estamos acá en Costa Rica como la oportunidad de oro para poder trascender y no caer en un hoyo que nos puede llenar el agua hasta el cuello muy fácil y muy rápido. Así es. Yo le agradezco a usted, don Jonathan, y a todos los que nos siguieron en las diferentes redes, el espacio y el honor de escucharme. Feliz día. Que la pasen muy bien. Gracias, Juan, y gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana un programa también especial con una invitada que se las trae y que nos va a poner a reflexionar. No se lo pierda, mañana a 10 de la mañana. Dios los bendiga.